Hola a todos, mi nombre es Miguel Pimenta Silva y yo soy el hombre de la historia. En este primer episodio de Músicas con Historia hablamos de uno de los temas más icónicos del siglo XX, Sunday Bloody Sunday, de la banda irlandesa U2. La música está basada en hechos reales, hechos esos que vamos a presentar en los próximos minutos. Para muchos, este día de domingo, este domingo sangriento, se queda marcada por las 14 víctimas. 13 de esas muertes ocurrieron en el día de domingo de 30 de enero de 1972. Una otra víctima murió meses después como consecuencia de las heridas de ese domingo. Todas las víctimas estaban desarmadas y 5 de ellas fueron apenadas por la espalda. Los manifestantes, cerca de 10.000 manifestantes, protestaban contra la política del gobierno británico de arrestar a personas sospechosas de terrorismo sin un juicio previo, y sobre todo estas personas estaban de alguna forma relacionadas con una disidencia religiosa, ya que muchas de ellas no eran protestantes pero sí católicas. Para muchos, este incidente de domingo terminó por fortalecer aún más el ejército republicano irlandés, el IRA. Este movimiento va a ganar después de Bloody Sunday, va a ganar una fuerza mediática muy grande en Irlanda del Norte. Los muertos no se quedaron por llorar de inmediato. Toda la sociedad de Irlanda del Norte y una parte de la sociedad del Reino Unido, o sea, de las restantes partes del Reino Unido, se han preocupado en pedir una investigación para apurar lo que verdaderamente haya ocurrido en ese día. Pues los resultados no fueron los esperados. Esto es, la primera investigación, llevada a cabo luego, días después de lo ocurrido, llegó a la conclusión que la gran mayoría de los soldados ingleses no habían tenido cualquier tipo de culpa en lo ocurrido y solamente estaban a reaccionar contra la violencia que fue totalmente hecha por parte de los manifestantes. Así fue la gran conclusión de esta primera investigación. Más tarde, en 1998, se ha iniciado una segunda investigación. Esa segunda investigación va a fornecer resultados completamente distintos. Estos resultados que culminan en un informe en 2010 van a mostrar y a comprobar que soldados y autoridades del Reino Unido fueron los verdaderos culpados del masacre que ocurrió en 30 de enero de 1972. Esto hace con que David Cameron, el primer ministro del Reino Unido en ese momento, tuviese que pedir disculpas a las víctimas de esos movimientos, de esos actos, o sea, las víctimas sobrevivientes a ese masacre, pero también a las familias de las víctimas que se habían muerto. En la realidad, en ese periodo histórico de los años 70, los actos de violencia sectaria se habían vuelto comunes en Irlanda del Norte en un periodo que se conocía como The Troubles, o Zarrillos, si prefieren. En la realidad, en 1923,
con la manutención de una parte de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. Esa parte de Irlanda del Norte mayormente protestante estuvo en la base de todos los acontecimientos que de una o de otra forma estuvieron relacionados con movimientos de conflictos religiosos. Ya más tarde, sobre todo en finales de los años 60, las tensiones entre elementos de la población católica romana nacionalista de Irlanda del Norte y los protestantes unionistas estaban en su tope, en su auge, y que hacía con que toda o una gran parte de Irlanda del Norte fuese como un gran barril de dinamita. Por su posicionamiento geográfico, la ciudad de Derry, que se quedaba justamente en la frontera entre la mayoría católica, presenció muchos de los momentos más drásticos de la historia de Irlanda del Norte. Principalmente presenció un número bastante grande de manifestaciones. Es difícil tener la certeza de cuántos manifestantes eran. Ya antes había referido cerca de 10.000 manifestantes, pero ese número es bastante discutido y presento ese número de 10.000 más o menos como un promedio, ya que para algunos historiadores el número sería más reducido, cerca de 5.000, y a otros historiadores apuntan para una posibilidad de cerca de 20.000 manifestantes en ese día de 30 de enero de 1972. En la realidad, este día no fue el primero, sino el segundo día de las protestas pacíficas en la zona residencial de Cregan, en Derry, Irlanda del Norte. Las manifestaciones tenían el fin de protestar contra las cárceles sin juicio de presuntos terroristas. Ya habíamos hablado de esto anteriormente, pero hay que reforzar esta idea, hay que reforzar la idea que este tipo de encarcelamiento beneficiaba en mucho el régimen del Reino Unido, que tenía de esta forma un instrumento de opresión social, sobre todo una opresión social hecha sobre los católicos. La manifestación estaba ocurriendo entonces en las calles de Derry, a pesar de la prohibición de cualquier tipo de protesta en el país hasta el final de aquel año. Eso fue lo que había decretado Reino Unido. La ruta planeada por los organizadores del evento los llevó a los manifestantes hasta la plaza Free Derry Corner. Pero a causa de las barricadas del ejército británico colocadas estratégicamente en la calle William, la manifestación fue dirigida, fue reorientada por otra calle. Esa calle tiene el nombre de calle Roseville. Sin embargo, este tipo de reorientación llevó a que un pequeño grupo de adolescentes abandonase la marcha y que persistiese en avanzar hacia la barricada y marchar por la calle William. Esta calle es otra calle que lleva a otra ruta, y a una ruta peligrosa, ya que es una ruta de contacto con el ejército británico. Entonces, esto sirve para que el ejército británico pudiese alegar que sus soldados fueron recibidos con piedras, insultos y también con algunos tiros. Esto, en la opinión
del ejército británico. Claro que el ejército británico también reconocía que había sido necesario la utilización de algún tipo de cañones de agua, de gases lacrimogéneos y balas de goma para dispersar estos manifestantes más conturbados. Bien, en la realidad es necesario salientar que tales enfrentamientos entre soldados y jóvenes eran comunes, ya que aparecen referidos por múltiples veces en los periódicos de la época, en los periódicos de los años 70. Aunque también es verdad que algunos observadores relataron que los motines en general no eran así tan intensos como muchas de las veces la prensa oficial pretendía salientar. Enfoquemos ahora nuestra atención en este grupo de jóvenes que ha decidido tomar una ruta alternativa y una ruta que no es la misma ruta que todos los otros manifestantes. Dos civiles de este grupo, Damian Donaghy y John Johnston, fueron disparados y heridos por soldados en William Street. Pues el último estaba cargando un objeto cilíndrico negro que se asemejaba a una arma. Esto según los relatos del ejército británico. En realidad este objeto cilíndrico jamás fue reconocido y se sospecha que era todo menos un arma. Probablemente jamás vamos a saber lo que verdaderamente cargaba este joven, pero nunca se ha encontrado un arma. Bien, es difícil precisar el tiempo, pero alrededor de las 4 horas, el mando del primero batallón del regimiento de paracaidistas dio permiso a sus soldados para arrestar al mayor número posible de manifestantes. Esto tenía como principal objetivo hacer con que la manifestación se pudiese de alguna forma disipar, se pudiese de alguna forma disminuir. Claro que esto no ocurre y por otro lado aumenta la tensión. Esto también hace que a fin de escapar del avance de las tropas, un joven sea baleado y muerto cuando corría por la Chamberlain Street. Cerca de 25 minutos fue cuanto tardó el tiroteo. 13 manifestantes estaban muertos después de estos 25 minutos, víctimas de las armas inglesas, bajo el mando del mayor Ted Loudon. Porque el ejército británico ha decidido ser tan agresivo contra los manifestantes. En la realidad, no es solamente en este día 30 de enero de 1972 que tenemos mención a un acto de violencia por parte de las tropas británicas contra irlandeses del norte. Ya en el día 8 de julio de 1971, dos hombres, Siasmos Cusack y Desmond Beatle, son muertos por soldados. Esa situación nunca se quedó totalmente esclarecida. Se habló en esos tiempos que estos dos hombres cargaban algún tipo de armas, una vez más, y que estaban colocando en causa
la situación pacífica de la ciudad y estaban colocando en causa sobre todo el reino británico, y que por ese motivo, porque sobre todo estaban siendo amenazados, los soldados no tuvieron otra opción que no fuera disparar contra esos dos elementos de la sociedad irlandesa. No fue el día 8 de julio el único día. También el día 10 de agosto de 1971 es un día para la historia y sobre todo para comprender la historia, ya que en ese día Bombardier Paul Challenor se convirtió en el primer soldado británico que fue asesinado por el IRA en Derry. Claro que este acontecimiento va a marcar también el futuro en términos de una lucha activa contra el ejército del Reino Unido y Irlanda del Norte. Sobre todo va a marcar una nueva postura por parte del IRA. En ese año de 1971 se queda también señalado como un año extremadamente agresivo, extremadamente violento. En total, 1932 tiros fueron disparados por el ejército británico, que también enfrentó, según los relatos de este ejército, 211 explosiones y cerca de 180 bombas de clavos. Claro que el principal involucrado en todas estas acciones, según el ejército británico, fue el IRA, el único responsable por toda la situación que se vivía en Irlanda del Norte. Hablemos ahora un poquito acerca de las víctimas y sobre todo cómo ellas terminaron por morir. John Jackie Doody, de 17 años, murió víctima de un tiro en el pecho. 4 testigos declararon que el joven estaba desarmado y huyendo de los paracaídas cuando fue muerto. 3 de ellos vieron a un soldado deliberadamente matando al joven mientras intentaba huir. Patrick Joseph Doherty, 31 años, alcanzado detrás mientras intentaba arrastrarse, huyendo de lo que sería su muerte. Una vez más, también Doherty estaba desarmado. Bernard McGuigan, 41 años. Un tiro en la parte de atrás de la cabeza lo golpeó mientras intentaba ayudar a Patrick Doherty. Él había aclamado con un pañuelo blanco a los soldados para indicar sus intenciones pacíficas. No han entendido esas intenciones como pacíficas y decidieron pura y sencillamente atacar con un tiro que terminó por matar a McGuigan. Hugh Gilmore Pio fue alcanzado con 2 tiros, uno en el codo y el otro en el pecho. Kevin McInerney, 17 años, alcanzado detrás mientras intentaba arrastrarse hacia la seguridad. 2 testigos afirmaron que McInerney estaba desarmado. Michael Kelly, 17 años, tiro en el estómago mientras estaba a pie cerca de los escombros de la barricada frente a Roosevelt Flats. Kelly también estaba desarmado. John Pius Casal, 17 años, tiro en la cabeza. El tiro fue recibido mientras el joven aún estaba en pie junto a los escombros de la barricada.
Dos testigos afirmaron que él estaba desarmado. William Noel Nash, de 19 años, un tiro en el pecho. Cerca de la barricada era donde él se encontraba. Los testigos afirman que Nash también estaba desarmado y que iba en auxilio de otros compañeros cuando murió. Michael McDade, 20 años, tiro en la cara, cerca de la barricada también, cuando estaba caminando lejos de los paracaidistas. Según los forenses, la trayectoria de la bala indicó que el proyectil podría haber sido disparado por soldados colocados sobre lo que es Derry Walls, o sea, una parte superior, como si fuesen pues algún tipo de snipers. James Joseph Wright, 22 años, herido y luego golpeado de nuevo mientras estaba acostado en el suelo. Los testigos, que no fueron llamados al Tribunal de Justicia, o sea, a la primera investigación que se ha efectuado, declararon que Ray decía que no podía mover las piernas antes de ser baleado por una segunda vez. Esa segunda vez terminó por completo con su vida. Gerald Donaghy, de 17 años, fue muerto con un tiro en el estómago. Gerald James McKinney, 34 años, seguía detrás de Gerald Donaghy y cuando verificó que este había sido baleado, Gerald McKinney paró, levantó sus brazos y gritó: "No disparen, no disparen". Claro que dispararon y fue herido de muerte con una bala que atravesó su pecho. William McKinney, 27 años, fue alcanzado detrás en la espalda cuando intentó ayudar a Gerald McKinney. John Johnston, 59 años, fue baleado en William Street, pero tardaría 4 meses y medio hasta su muerte. Un episodio tan triste en la historia del Reino Unido y en la historia de Irlanda del Norte no se quedó en el vacío y muchos artistas decidieron tomar una posición, decidieron de alguna forma reclamar, protestar contra las muertes ocurridas en ese día de 30 de enero de 1972. Probablemente la reacción más conocida fue la música de U2, Sunday Bloody Sunday. 11 años después del violento masacre, sabían que la música empezó a ser escrita aún en el año de 1982 para conmemorar los 10 años del masacre. La música fue incluida en el álbum de U2 titulado War. También John Lennon, que era de ascendencia irlandesa, presentó en uno de sus álbumes una música titulada Sunday Bloody Sunday, inspirado por el incidente, así como la canción Luck of the Irish. Esta última trataba no solamente del ocurrido en el día 30 de enero de 1972, pero trataba todo lo que estaba relacionado con los conflictos en Irlanda. Un otro ex-Beatle, igualmente con ascendencia irlandesa, Paul McCartney, decidió también él escribir una música que se quedó titulada como Give Ireland Back to the Irish. Esta música de Paul McCartney fue la primera música del autor a ser prohibida por la BBC. Esto significaba que la música no podría pasar ni en la televisión, ni tampoco en la radio. Otros autores como Christy Moore también tenían otros títulos dedicados a los acontecimientos.
como por ejemplo Minds Locked Shut. También en el mundo del rock pesado, el mundo del heavy metal, una banda irlandesa llamada Croagchan han también abordado el incidente en una canción de nombre Bloody Sunday en su álbum Folklore de 2004. Los acontecimientos no se quedaron solamente inmortalizados en las músicas, también se quedaron inmortalizados en el cine con dos dramas. El primero, Bloody Sunday, The Movie, es dirigida por Paul Greengrass, y la segunda, Sunday, por Jimmy McGovern. Una de las principales reacciones más prontas que ocurrió fue la pieza de teatro de Brian Fry, The Freedom of the City, que fue llevada a escena luego en el año de 1973. Esto significa solamente un año después de la tragedia, y se refería al incidente desde el punto de vista de 3 civiles. Hablemos ahora un poco acerca de la música de U2, de la música de Sunday Bloody Sunday, o se prefiere en español Domingo Sangriento Domingo. La letra me parece algo extraordinario. De alguna forma la letra tiene la capacidad, 10 años después, de recordar el acontecimiento, pero al mismo tiempo le dar un cariz unitario, de dar un carácter unitario, de forma que varias personas se pueden unir a través de la música para recordar el pasado, pero también para que ese pasado jamás se vuelva a repetir. La música empieza de la siguiente forma: no puedo creer en las noticias de hoy. No puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. Nítidamente esta parte de la música hace mención a algo que estaba siendo pasado en los medios de comunicación social, luego en ese día 30 de enero, pero también en los días que después se fueron pasando a lo largo de la semana siguiente y a lo largo del mes siguiente. Al mismo tiempo, en la continuación de la música, podemos observar una otra frase icónica: ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? Es sin duda un llamado de atención, y aquí hay una ligación entre ese pasado de 72 hasta el presente de la música, hasta 1982. Y acordémonos que ese periodo el IRA continuaba activo y continuaba en su disputa contra el ejército británico, y al mismo tiempo, de alguna forma, el ejército británico continuaba su disputa contra el IRA. Esta parte de la música es referente a la continuidad de los incidentes, felizmente ahora incidentes cada vez más espaciados en el tiempo, pero que continuaban a tener un impacto importante en la sociedad. La música prosigue: esta noche podemos ser uno. Aquí una referencia clara a lo que es la unión, a todos aquellos que cantan. Entonces, de esta forma, cuando se refiere a esta noche podemos ser uno, se refiere a que esta noche somos todos iguales. Prosigue la canción: botellas rotas bajo los pies de los niños, una calle sin salida sembrada de cuerpos. Esta parte me parece sumamente interesante. Se hace referencia a esa imposibilidad de avanzar, debido sobre todo
a las barricadas, a las tales barricadas que hablábamos anteriormente, que estaban colocadas al final de algunas calles y donde los soldados británicos esperaban los manifestantes irlandeses. Al mismo tiempo, en la continuación de la música existe una mensaje positiva que al mismo tiempo no refleja violencia, pero es bastante metafórica para lo que se pasó de drástico en ese día. La música dice lo siguiente: pero no haré caso de la llamada a la batalla. Me pondré de espaldas. Pues como tal vez muchos ya han notado, esta metáfora está asociada con aquellos que no quisieron tener una batalla y que solamente volvieron sus espadas e intentaron huir y fueron atingidos por las balas. Vuelvo a repetir: me pondré de espaldas contra la pared. La encrucijada aquí y su representación metafórica. En esta parte de la música encontramos lo que sería la repetición del título: Domingo, sangriento domingo, domingo, sangriento domingo, prosiguiendo la música. Y la batalla no ha hecho más que comenzar. Hay muchas pérdidas, pero ¿puede alguien decirme quién ha ganado? Más una vez, la genialidad de la banda U2 aquí está patente, está visible, y es muy bonito observar que existe una conciencia de que en la realidad nadie ha ganado con esta guerra entre el IRA y el ejército británico. Solamente se ha producido víctimas, solamente la tristeza ha podido salir adelante, solamente la tristeza ha ganado con tanta violencia. Prosigue la música: las trincheras cavadas en nuestros corazones, y los hijos de las madres, los hermanos, las hermanas, ellos separados. Así termina la música. Así termina la música con esta metáfora para familias destrozadas, para familias aisladas. Esta música que nos canta la unión, esta música que nos canta la historia, esta música que nos invita a recordar, es una música icónica del siglo XX y será probablemente recordada como una de las más bellas músicas que se han escrito en el siglo XX. La historia en muchos de los casos no sirve meramente para un egocentrismo intelectual. La historia sirve sobre todo para hacerse recordar y de alguna forma intentar evitar los errores del pasado. La historia también, dentro de lo que es la arte, sirve para inspirar a los artistas. Este es uno de los casos. Esto también es uno de los casos cuando la historia se convierte en arte a través de los artistas. Este caso demuestra cómo una música puede llevar a las personas a pensar en la historia, puede llevar a las personas a querer saber más acerca de su pasado y sobre todo puede hacer con que la gente pueda pensar que en ese día 30 de enero de 1972 14 personas fueron muertas sin cargar una única arma. Fueron solamente muertas por pensar de forma distinta.
La música tiene varios estilos y en la mayoría de las veces los seres humanos son tolerantes a la música, son tolerantes a los varios estilos que existen. Pero ¿será que también somos tolerantes a las varias religiones que existen? Os dejo esta pregunta, os dejo como siempre con una invitación para escribir en los comentarios todo aquello que quieran acerca de la música, acerca de la temática, acerca de lo que os apetezca. Es un espacio vuestro. En la descripción de la música dejo varios links que les van a direccionar para varios artículos científicos que fueron escritos acerca de estos acontecimientos. Dejo también algunos links que están asociados tanto con la música, con algunos covers de la música, pero también con algún documental acerca de lo que verdaderamente se ha pasado en ese día. Me despido, como ya es hábito, con el deseo de buenas investigaciones y hasta siempre.